Entonces vamos a hacer este repaso de ciencias básicas en lo que es el aparato respiratorio, ¿ok? Vamos a primero la parte embriológica. Entonces siempre recordando que la embriología en el desarrollo siempre es fundamental recordar los periodos, ¿ok? Vamos a hacer hincapié a eso. Pero ¿cómo empieza todo esto? A ver, veamos. Primero tenemos la formación del divertículo respiratorio, fase embrionaria, ¿ok? Esta es la primera fase, fase embrionaria. ¿Cuánto dura la fase embrionaria? Dura entre la tercera y la quinta semana. Entre la tercera y cuarta semana, ¿no? Alrededor, lo que es en el intestino anterior, en la parte cefálica, se va a formar lo que se llama la cresta, ¿no? Traqueoesofágica, la cresta, que va al final a cerrarse y formar el tabique traqueoesofágico. Este tabique traqueoesofágico que prácticamente forma la tráquea y aparece alrededor de la quinta semana, cuarta, quinta semana, las yemas bronquiales primarias. Entonces esto prácticamente en la cuarta semana y empieza a aparecer ya en la yema derecha 3 bifurcaciones, en la yema izquierda 2 bifurcaciones. Y así tenemos entonces que inicio de la cuarta semana, ¿no? Habíamos formado la yema, ¿no? El divertículo respiratorio, que se termina formando los bronquios traqueales, y al final vamos a tener la tráquea, los brotes pulmonares, brotes traqueales, y va a ir bifurcándose estos brotes bronquiales hasta que alrededor de, ya sabemos que a partir de la quinta semana ya empieza el siguiente periodo, que será el pseudoglandular. Pseudoglandular. Este pseudoglandular va a durar hasta la semana 16 y va a ir formando todo el árbol bronquial. ¿Hasta qué? Hasta terminar con bronquiolo terminal. Ojo, ya no con bronquio, sino bronquiolo terminal. Entonces ya la estructura fundamental de lo que es los bronquios y lo que va a ser el futuro pulmón, en la octava semana se esboza completamente con las bifurcaciones del árbol bronquial. Y entonces así tenemos que vamos a ir formando progresivamente. Habíamos dicho etapa embrionaria, 3 a 5 semanas, ¿ok? Desarrollo de la vía aérea mayor, en este sentido, básicamente las yemas bronquiales. Las yemas bronquiales. De ahí vamos a tener la etapa pseudoglandular. Esta etapa pseudoglandular que va entre 6 a 16 semanas, recordar que justamente pues dicen pseudoglandular, es que todavía no va a aparecer el área respiratoria. Recuerden que el aparato respiratorio está bien separado el área conductiva, ¿no? El área conductiva, donde se da básicamente ventilación, del área respiratoria, donde se da básicamente el intercambio gaseoso. ¿Dónde se da esta fase, este cambio de fase? Aquí termina el bronquiolo terminal y empieza aquí el bronquiolo respiratorio. Entonces, esta etapa pseudoglandular justamente culmina con la formación del bronquiolo terminal. Ahí, termina bronquiolo terminal, esta yema del bronquiolo terminal. Y entonces, una vez que termine esta etapa, va a aparecer lo que se llama la etapa canalicular. Ojo que en esta etapa pseudoglandular, paralelo al desarrollo del árbol bronquial, siempre van de la mano. Bronquio, arteria y vena, vasculogénesis, ¿no es cierto? Y desarrollo del intersticio pulmonar. Ok. Entonces, viene la etapa canalicular. Esta etapa canalicular, ¿cómo se pueden acordar? Si pseudoglandular, o sea, no había todavía, digamos que la glándula era el lobulillo y los acinis. Entonces no había todavía ahí, o sea, solamente llega hasta bronquiolo terminal. El canalicular quiere decir que ya va a haber conductos, canal, pero en lugar de llamarlo canal, conducto alveolar. Va a culminar entre las 16 y 26 semanas con la formación ya de los conductos alveolares. Recuerden que de un bronquiolo respiratorio va a salir acá, o sea, a partir
A partir de acá, este es el bronquiolo terminal, y ya cuando se convierte en bronquiolo respiratorio, porque ya tiene alvéolos en su pared, este ya es zona respiratoria y ya se forma lo que se llama la unidad, que es el lobulillo. Y esa unidad es el bronquiolo respiratorio, que se va a dividir en conductos alveolares, ¿no es cierto? Conductos alveolares. Ya estos conductos alveolares llegan a tener entre 60 y 80% de alvéolos en su pared. Y es importante porque en esta etapa, 16 a 26 semanas, marquen siempre fechas, o sea, preguntas clásicas. Entre la semana 20 y 24, ¿qué va a suceder? Se comienzan a formar, ¿no? Primero, el neumocito 1. Es el que del intercambio, la célula plana, epitelial alveolar plana, que hace el intercambio, la hematosis. Y alrededor de la semana 24 ya comienza a formarse el neumocito 2 y los cuerpos lamelares. Y entonces ya empieza a formarse surfactante. 22 a 24 semanas, surfactante. Surfactante al interior de los neumocitos 2. ¿Ok? Ya ahí aparece el surfactante. Viene la etapa sacular. Esta etapa sacular ya se llama así justamente porque va a formar ya los sacos terminales. Recuerden que de ahí viene ya los sacos alveolares. Los sacos alveolares tienen 100% de su pared es alvéolos. Entonces, estos sacos terminales que ya van a terminar formando los futuros alvéolos progresivamente. Va desde la semana 26 hacia el nacimiento. El surfactante ya aparece en el interior del alvéolo y comienza ya a haber surfactante, aunque todavía no es suficiente para que pueda vencer la tensión, disminuir la tensión superficial y no colapse el alvéolo. ¿Cuándo será suficiente? Generalmente la cantidad suficiente que produce alrededor de la semana 34. Entonces ya hay en el alvéolo surfactante a partir de la semana 24 a 26, sí, y ya aparece progresivamente hasta que en la semana 34 hay suficiente cantidad para que no colapse el alvéolo. Entonces aparece el surfactante, se forman los sacos para terminar formando toda la estructura del lobulillo y toda la estructura de los sacos alveolares. ¿Ok? Mientras que la etapa alveolar netamente viene ya cuando empieza el intercambio gaseoso, madura, entonces empieza a cumplir su función. ¿Quién? Comienza a cumplir su función básicamente el neumocito 1. Entonces se da básicamente desde la semana 32, que ya pueden hacer, no, ya es viable para poder cumplir esta etapa de intercambio, hasta los 8 años en que al nacer, aproximadamente se tiene entre 20 y 25 millones de alvéolos, y ya un adulto tiene alrededor de 300 millones de alvéolos. Okay, esto es fundamental. Entonces, vamos viendo solamente esta etapa, nuevamente para repasarlo, etapa embrionaria, no se olviden, 3 a 5 semanas, brotes pulmonares, diferenciación entre tráquea y bronquio, esto es clave, ¿ok? Brotes pulmonares, periodo embrionario. ¿Cuándo aparece el brote? Semana cuarta. Viene entonces, ¿no?, lo que se llama el periodo pseudoglandular, que es cuando todavía no tenemos el periodo pseudoglandular, cuando todavía no tenemos el tejido netamente respiratorio, y va a culminar básicamente, recuerden siempre, la etapa pseudoglandular con la formación del bronquiolo terminal, ¿ok? Entonces se forma toda la periferia del pulmón, ramificación, parénquima, y ya comienzan a aparecer los neumocitos tipo 2, pero esto es ya en la etapa canalicular. En la etapa pseudoglandular, fundamentalmente el bronquiolo terminal. En la canalicular, recordando, ¿no?, 16 a 26 semanas, recordando que entre la semana 20 y 24 ya se diferencia justo el neumocito 2, tipo 2, y el neumocito tipo 1. Y acá ya aparece el surfactante. Aparece ya el surfactante alrededor de la semana 24. ¿Ok? Entonces ya se comienza a formar
hasta los conductos, por eso se llama canalicular, hasta los conductos alveolares. Conductos alveolares. Y de la 26 al nacimiento ya viene la sacular, donde se forman ya los sacos alveolares y por ende el 100% ya de los alvéolos maduros. Ya es detectable el surfactante en el líquido amniótico, alrededor de la etapa sacular. Ya en la etapa sacular, si te dicen cuándo se detecta surfactante en el líquido amniótico, en la etapa sacular. Ya en la etapa alveolar, ¿no? Entonces desde la semana incluso 32 o idealmente desde la 36, que ya por eso empieza el periodo de nacimiento, ¿no? De feto viable a los 8 años, ya los alvéolos se forman maduros y proliferan y se expanden, de tal manera que nace con 20 a 25 millones para terminar el adulto con 300 millones de alvéolos. Recuerden que si toman una muestra de gases arteriales en el feto intraútero, tendrán, ¿no?, un oxígeno muy bajo, porque acuérdense que ustedes están midiendo el oxígeno diluido en la sangre. La hemoglobina fetal, que es la que predomina, es mucho mayor, tiene mucha mayor afinidad que la hemoglobina común. Entonces, la hemoglobina fetal, al ser más afín por el oxígeno, entonces va a permitir una buena oxigenación de los tejidos. Sin embargo, al medir el oxígeno circulante, que acuérdense que lo que se mide es lo que está diluido, va a estar bajo. Entonces, si ustedes le dicen, ¿quién tiene hipoxemia? Pero sin hipoxia, típico del feto. ¿Ok? Eso es característico del feto. Entonces, venimos a este set básicamente para poder concluir lo que hemos visto de esta etapa embrionaria, que es sencilla, ¿no? Simplemente acordarse que el periodo embrionario, entre 3 a 5 semanas, en realidad entre la tercera y cuarta semana se va a formar los brotes pulmonares, ¿no? Entonces es la diferenciación básicamente lo que va a hacer tráquea y bronquios. Entonces bronquio derecho, bronquio izquierdo, con 3 segmentos el derecho y 2 segmentos el izquierdo. La etapa pseudoglandular, que va entre 6 a 16 semanas, justamente se llama pseudoglandular porque en realidad no va a llegar a formar todavía ninguna vía, lo que se llama la zona respiratoria aún no se forma. Recuerden que tenemos una zona ventilatoria y una zona respiratoria. ¿Cuál es la diferenciación entre las dos? Siempre el bronquiolo terminal que se convierte en bronquiolo respiratorio. Entonces, en la pseudoglandular, acuérdense, pregunta clásica, en la pseudoglandular termina con la formación ¿de qué? De bronquiolos terminales. Entonces, se hace la periferia del pulmón, se ramifica el árbol bronquial, y la formación del parénquima viene posteriormente. O sea, entonces, en la etapa pseudoglandular, fundamentalmente se va a ampliar el árbol hasta bronquiolo respiratorio. Todavía no aparece el lobulillo, o sea, recién va a aparecer el lobulillo. Recuerden que la unidad es el lobulillo. El lobulillo aparece en la etapa canalicular, ¿no? En la etapa canalicular, que va a llegar básicamente hasta el conducto alveolar. O sea, ahí la ramificación va a llegar hasta el conducto alveolar, antes de que se forme el saco. Por eso que la etapa sacular final es cuando ya se forma el saco alveolar, que recuerden que el saco alveolar está formado fundamentalmente por 100% de alvéolos. Entonces, en esta etapa canalicular se van a formar, ya hay alvéolos, porque acuérdense que desde que aparece el bronquiolo respiratorio, que es lo primero que aparece acá, ya el bronquiolo respiratorio tiene hasta un 20% de su pared con alvéolos. Y de ahí va a aparecer ya lo que es el conducto alveolar, que llega a tener hasta 80% de su pared con alvéolos. ¿Ok? En esta etapa, alrededor de la semana 20, aparece el neumocito 1 y aparece el neumocito tipo 2. Y entonces es entre la semana 20 y 24 comienza la formación de surfactante al interior de las células todavía como cuerpos lamelares, ¿ok? Entonces entre la 20 y la 24. Ya en la 24 se comienza a encontrar pequeñas cantidades de surfactante en el exterior, y cuando viene ya la etapa sacular, ya el surfactante comienza a concentrarse cada vez más en el alvéolo.
La etapa sacular que viene desde la semana 26 hasta el nacimiento, ¿ok? Entonces en la semana 26 ya se comienzan a formar los sacos alveolares y por lo tanto, acuérdense que los sacos ya son 100% de alveolos y la formación neta de alveolos. Entonces madura toda la formación del saco alveolar progresivamente hasta el nacimiento. Se coprolifera y se expande y aproximadamente van a ser con unos 20 a 28 millones, entre 20 y 28 millones de alveolos el niño. ¿Ok? Entonces esta es la etapa final en el nacimiento y postnatal donde ya los alveolos maduran y van formándose cada vez más, que nace con aproximadamente entre 20 a 28 millones hasta llegar a 300 millones de alveolos. Ok. Vamos entonces ahora a ver ya lo que es, cómo es esta anatomía de nuestro tejido. Entonces habíamos dicho eso, sin olvidar, de repente no lo habíamos mencionado en este momento, pero sin olvidar que las pleuras, ¿no? Las pleuras también en su formación, la formación de las pleuras, ¿no? Que es en la etapa pseudoglandular, la formación de las pleuras son, a pesar de que ambos provienen del mesodermo, recuerden que del endodermo básicamente provienen los epitelios, ¿no? Las glándulas, básicamente todas las glándulas, los epitelios provienen, ¿no? Alrededor del endodermo, pero del mesodermo proviene ya cartílagos, vasos y no olvidarse las pleuras. Las pleuras provienen del mesodermo, ¿no? Origen mesodérmico, pero tienen un origen del mesodermo pulmonar, la pleura visceral, y del mesodermo celómico, la pleura parietal. Recordar que hay una pleura parietal y una pleura visceral. Esta pleura parietal, no se olviden, es aquella que proviene del celómico, del mesodermo celómico, y tiene terminaciones sensibles, nociceptivas. Entonces, esta es la que siente dolor. ¿Qué otra característica tiene la pleura parietal? La que está alrededor, pegada a la caja torácica. Produce líquido. Entonces, aproximadamente hay entre 20 y 30 mililitros de líquido que separan ambas hojas pleurales. No es medible, normalmente no se mide. ¿Cuándo se dice que ya es derrame pleural? Cuando supera los 50 mililitros. Acuérdense, 50 mililitros para arriba, eso es derrame pleural. Entonces, es la pleura parietal la que tiene terminaciones de dolor, la que produce líquido y es reabsorbida ¿por quién? Por la pleura visceral. La pleura visceral tiene la capacidad de reabsorber y hace el circuito de la producción del líquido pleural. ¿Ok? Un líquido pleural que tiene un pH de 7.64 normalmente, que está entre 20 y 30 mililitros en total, ¿no? Y las pleuras nunca se tocan, excepto cuando llegan a este nivel, a lo que se llama el ligamento pulmonar. Ahí se unen las dos hojas pleurales, la visceral y la parietal, para formar el ligamento pulmonar por encima de la carina. Entonces, este es lo característico. Este tiene tejido mesenquimatoso, marcador tumoral CA125, no se olviden eso, ¿ok? Y en la pleura visceral es donde generalmente va a haber, ¿no?, la reabsorción, y es en la pleura parietal donde se suelen asentar los granulomas y las células tumorales. Entonces, eso es solamente para anotar lo que faltaba esta parte. Recuerden que las pleuras tienen presión negativa, menos 5 milímetros, y eso es lo que hace posible que la expiración sea espontánea, sin trabajo, ¿no? Simplemente regresa por presión negativa el pulmón a su estado basal. Entonces, por eso es que funciona en su mecánica básicamente con el músculo respiratorio por excelencia, el diafragma. Y entonces vamos a ver ahora cómo es toda la estructura, ¿no?, anatómica. Y habíamos visto que hay una zona llamada conductora. La zona conductora básicamente, ¿no?, se encarga de que la ventilación sea correcta y llegue el aire en forma adecuada a nuestro saco, a nuestro alveolo, sacos alveolares y al alveolo. Eso es fundamental. Para que eso pueda suceder, todo este espacio que es muerto porque no hay intercambio,
es fundamental, porque tiene que estar permeable, ¿ok? ¿Cuál es la característica? Como vemos acá, tiene un tejido especial, tiene un epitelio que se llama pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Cada uno de estos células epiteliales ciliadas tiene aproximadamente 300 cilios. Cilios que miden aproximadamente 4 a 5, ¿no?, micras, y que es fundamental, ¿no? Es fundamental su movimiento para que puedan mover la capa de moco, que ahora lo vamos a ver en un momento cuál es la estructura de esa capa de moco. Capa de moco que, como ven acá, va a ser formada por las glándulas mucosas, que son 97% del moco. El moco es 97% agua y 3%, ¿no?, estructuras sólidas. La más importante de ellas, ¿no?, la mucina, que es una glicoproteína. Esta mucina, ¿quién la produce? La célula caliciforme. La célula caliciforme. ¿Ok? Entonces son las células más importantes. De la célula caliciforme forma la mucina, que hace posible que este moco sea afilante y que pueda atrapar estructuras y pueda permitir un movimiento. Atrapa estructuras y el cilio puede mover ese moco gel por encima de lo que se llama el moco sol. Después les voy a explicar eso con mayor detalle. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura, de esa manera se defiende y tiene cartílago, que a nivel de la tráquea, el cartílago tiene forma de herradura, con una hendidura posterior, mientras que a nivel bronquial los cartílagos, ¿no?, son fundamentalmente, ¿no?, ya en la parte especialmente intrapulmonar, la estructura no es homogénea, ¿no? Entonces está como partido, como pequeños pedazos de cartílago. Entonces, como se ve acá. Entonces, esta es la estructura básicamente. Entonces tenemos la adventicia, el cartílago, la submucosa, donde la principal estructura es la glándula, ¿no?, la glándula mucosa, y el epitelio, donde predominan básicamente las células ciliadas, ¿no?, del epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, porque así todas llegan hacia la membrana basal, todas tienen asiento en la membrana basal, y también existen algunas otras células, como por ejemplo las células Aput y algunas otras más. Y entonces esta es la estructura fundamental. Entonces toda esta zona, este árbol bronquial, termina la zona conductora en lo que se llama el bronquiolo terminal. Bronquiolo terminal. Entonces, este bronquiolo terminal, ¿por qué no se llama bronquio terminal? No, el último bronquio que está acá tiene todavía cartílago. Este bronquio final, y todos los bronquios se van a diferenciar. Este es el tejido, este es el bronquio. El bronquiolo ya no tiene, entonces, ¿qué no tiene? Le vamos a poner acá. Ya no tiene cartílago. Pregunta examen. Ya no tiene cartílago. Predomina fundamentalmente músculo. Y es ahí donde se produce el mayor broncoespasmo, por ejemplo, el asma, en los bronquiolos, ¿ok? Y sobre todo en los conductos alveolares, con bronquiolos y conductos alveolares. Ahí se da el broncoespasmo fundamentalmente. Entonces, ya no tiene cartílago. Ya no tiene glándula mucosa. Por lo tanto, esta estructura de defensa basado en la producción de moco desaparece, ¿no? Se desaparece. Y por lo tanto ya no tendrá célula caliciforme. ¿Se dan cuenta? Ya no tendrá célula caliciforme. Entonces, esto es característico del bronquiolo. Recuerden que acá va a venir después el bronquiolo respiratorio, con la misma característica. ¿Cuál es la diferencia? Que el bronquiolo respiratorio a esta característica le va a sumar el hecho de que va a tener alvéolos en su pared, nada más. Y el grosor. Este bronquiolo, los bronquiolos terminales ya tienen menos de 1 milímetro, y este de acá tiene menos de 0.5 milímetros. O sea, a partir de acá se va estrechando hasta que en el alvéolo tiene menos de 0.25 milímetros. Entonces, de esa manera va disminuyendo totalmente el calibre. Entonces, sigamos en la zona conductora. Entonces, acá tenemos el bronquiolo terminal,
Todavía no hay alvéolos en su pared, todavía no hay intercambio gaseoso, por lo tanto sigue siendo zona conductora, pero ya tiene esta estructura importante. Cada bronquiolo terminal dará lugar, en su división de bronquiolos respiratorios, a lo que es ya un lobulillo. El lobulillo es la unidad funcional del pulmón, lobulillo pulmonar. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura básica. Recordar que estas glándulas pueden dar características que vamos a definir ahora. Ahora, la zona respiratoria. La zona respiratoria, entonces acá habíamos definido nosotros, venía nuestro bronquiolo terminal. Pero ahora, ¿qué va a aparecer? Ahora aparece nuestro bronquiolo respiratorio. Y el bronquiolo respiratorio, en su estructura, es idéntica al bronquiolo terminal. O sea, estamos acá. Ya la célula va a ser cúbica, prismática, con muy pocos cilios o casi ausente de cilios, sin células caliciformes, sin cartílago y sin glándulas mucosas. Este bronquiolo respiratorio puede llegar a tener hasta un 20% de alvéolos en su pared. Por ello se llama bronquiolo respiratorio y se constituye ya en zona respiratoria porque estos alvéolos ya están conduciendo a intercambio gaseoso. ¿Ok? Eso es fundamental. Entonces, acá hay algunas células que pierden, ¿no? Que pierden esta estructura de pequeños cilios y aparecen lo que se llama las células claras. Estas células claras producen tensoactivo. Pequeñas cantidades de tensoactivo. Entonces ya comienza a aparecer, por eso es que ya no se necesita la estructura rígida, el músculo y el tensoactivo, se mantiene la patencia de este conducto. Entonces este conducto ya comienza a producir, tienes lo que se llama células claras, además del epitelio, ¿no? Del epitelio cúbico prismático, que tiene el típico bronquiolo respiratorio. Bronquiolo respiratorio que va a dar paso a los 2 a 3 conductos alveolares. Conductos alveolares, los cuales, estos conductos alveolares, 2 a 3, ya tienen un 80% de alvéolos en su pared. ¿Ok? Conductos alveolares. Entonces, los conductos alveolares van a dar paso a ¿qué? A esta estructura, el saco alveolar. Saco alveolar que está constituido en un 100% de alvéolos. ¿Ok? 100% de alvéolos, el saco alveolar. Este saco alveolar, que ya es la estructura final de este lobulillo, este saco alveolar tiene ya el alvéolo. Nuestro alvéolo. Alvéolo que siempre está bien irrigado para poder permitir, ¿no es cierto?, su vaso. Por acá viene la sangre venosa y saldrá ya oxigenada. Y entonces esta cavidad necesita siempre estar libre. De eso se encarga la zona conductora, de que llegue a este nivel. A este nivel tiene que llegar lo que se llama el oxígeno o la presión A mayúscula alveolar de oxígeno alrededor de 100 para poder producir la diferencial o la gradiente alvéolo arterial. Entonces, esos son todos los fenómenos, eso es lo fundamental. Entonces, toda esta estructura que parte de un bronquiolo terminal, ¿cómo se llama esa estructura? Se va a llamar, vamos a ponerlo acá, lobulillo respiratorio. Es la unidad, ¿ok? Lobulillo respiratorio. Una característica interesante que no debemos olvidarnos es que entre bronquiolo respiratorio y otro bronquiolo respiratorio puede darse un conducto. Entonces puede haber conductos entre un bronquiolo respiratorio y otro bronquiolo respiratorio. Y esos conductos se llaman conductos de Martin. Conductos de Martin. Puede darse
también la unión entre un bronquiolo respiratorio con alveolo. Y eso se llamará conducto de Lambert. Esto es interesante, porque eso hace posible que haya una dinámica aérea de conducción. Cuando hay alguna pequeñña obstrucción, habrá maneras en que se puedan comunicar, incluso hacia el alveolo directamente, ¿no? Sin pasar por el conducto alveolar, desde el bronquiolo, o incluso entre ellos, entre los bronquiolos. Y también los alveolos tendrán poros entre ellos, que vamos a ver mejor en un dibujo en un momento. Esos poros se llaman poros de Kohn. Poros de Kohn, que permite cada alveolo tener una pequeña abertura que va entre 3 y 13 micras entre alveolo y alveolo. Ok. Solamente para regresar un poco, ¿se acuerdan de que estábamos en la zona conductora? Entonces, en la zona conductora, ¿no? Vamos a ver cómo es esto del moco y las glándulas mucosas. Y entonces tenemos que en la zona conductora, habíamos dicho que este epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, tiene la producción del moco, fundamentalmente. Moco que se produce, acá viene la glándula mucosa, que va a producir la mayor cantidad de líquido, la mayor volumen. Este moco, como sabemos, tiene 97% de agua. Y el principal componente sólido va a ser la mucina. La mucina que lo va a producir la célula caliciforme. Entonces, esta célula caliciforme produce lo que se llama el moco gel, que es un moco espeso, rico en mucina, que la mucina tiene la capacidad de aumentar su volumen hasta con el agua en un 600%. Entonces, esto es un moco más filante, un moco gel, que puede tener la mayor capacidad de atrapar cuerpos extraños. Pero necesitamos que el líquido periciliar, llamado también moco sol, y este moco sol lo produce fundamentalmente las glándulas mucosas, el mucosol, que es fundamentalmente agua, o llamado también a veces agua periciliar. Esta capa de agua periciliar generalmente debe superar el tamaño de los cilios, ¿no? Pero no debe superar el tamaño de los cilios para que esta capa, que suele tener alrededor de 5 micras, no debe superar el tamaño de los cilios, que suelen tener hasta 6 a 7 micras, para que los cilios puedan tener contacto con el moco gel y de esa manera puedan eliminar. ¿Cuánto eliminan en el día? Normalmente se elimina máximo 100 mililitros de moco. Más de eso ya se forma el esputo. Otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta acá en esta zona bronquial, traqueal y bronquial, es el hecho de que las glándulas mucosas, este es el epitelio, nuevamente estamos acá estás con sus cilios, ahí están los cilios, y nosotros sabemos que está la glándula mucosa. Y esto de acá es la submucosa, ¿ok? El grosor de la submucosa. Entonces, si nosotros vemos que las glándulas mucosas están todas juntas y están paralelas, ocupan una parte de esta estructura. La relación entre las glándulas mucosas sobre el total, que es la submucosa, suele ser 0,25. Eso es lo normal. O sea, el grosor, la altura de estas glándulas mucosas sobre toda la submucosa es 0,25. Eso se llama índice de Reid. Ok. Cuando hay hipertrofia de las glándulas mucosas, como en las enfermedades, ¿no? Básicamente muy productoras de moco, bronquiectasias, o, por ejemplo, el paciente que tiene bronquitis crónica, la bronquitis crónica, esos pacientes pueden llegar a tener promedio 0,6 de índice de Reid. Entonces, esa es una característica que se puede ver en la biopsia
del tejido bronquial. Entonces, habíamos estado en la zona ya respiratoria. Habíamos dicho que la zona respiratoria, ¿no es cierto? La zona respiratoria, ¿no? Inicia ¿con quién? Con el bronquiolo respiratorio. Bronquiolo respiratorio. Este bronquiolo respiratorio da paso a 2 a 3 conductos alveolares. Cada conducto alveolar va a dar paso, cada conducto alveolar, como ven acá, va a dar paso a sacos alveolares. Y estos sacos alveolares a los pequeños alvéolos. Estará formado básicamente por alvéolos, ¿ok? En esta estructura enmarañada. Acá están los poros de Kohn, ¿no? Que comunican un alvéolo con otro. Están los poros de Kohn. Entonces, esta es la estructura fundamental, para verla mejor. El interior de un alvéolo, vamos que es un corte, es el alvéolo ahí, ¿no? El interior de un alvéolo está tapizado. Este tejido es el 60%, está formado por células neumocitos tipo 2 o células epiteliales, también llamadas así, tipo 2. Neumocitos o células epiteliales tipo 2, que es la célula precursora, porque la célula más importante va a ser el neumocito o la más especializada tipo 1 o célula epitelial tipo 1, que es esta célula plana que ven acá. Esta célula plana. Esta es la encargada de la hematosis. Esta es la encargada de la hematosis. Entonces, un 40%, ¿no?, va a formar. Doctor, pero yo veo que acá hay mayor cantidad de células tipo 1. Claro que sí. Porque hacia la luz del alvéolo, el 95% de la luz de un alvéolo está formado, o sea, está tapizado por células tipo 1. Por células epiteliales tipo 1 o neumocitos tipo 1. ¿Se dan cuenta? Miren la cantidad, el 95%. ¿Por qué? Porque son las células que tienen que estar en contacto con el aire alveolar, ¿no? Entonces, por acá sabemos nosotros que va a ingresar así la presión alveolar de oxígeno para el intercambio. Entonces, el 95% de este alvéolo va a estar tapizado por neumocitos tipo 1, pero si no hablamos en porcentaje, ¿cuál es la célula prevalente? La célula prevalente en general será el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2, que es el precursor del neumocito tipo 1. Y este neumocito tipo 2, que es una célula, si esta es una célula plana, ¿no?, célula epitelial plana, el neumocito tipo 1, el neumocito tipo 2 va a ser una célula prismática, cúbica prismática, que en su interior tiene lo que se llaman los cuerpos laminares o lamelares, que no es otra cosa que surfactante, tensoactivo, ¿ok? Entonces, básicamente su función es formar el tensoactivo que se requiere para que no colapse el alvéolo. Recuerden que el surfactante, su principal función es evitar el colapso alveolar, disminuir la tensión superficial, básicamente, ¿ok? Manteniendo así lo que se llama el concepto de compliance. Yo veo, doctor, una tercera célula, ¿sí? Hay una tercera célula, llamadas también células M, que son presentadoras de antígenos. Y obviamente ese es el macrófago alveolar. Macrófago alveolar, que es fundamental en las enfermedades autoinmunes. Entonces, esta es la estructura del alvéolo. Entonces venimos a este set para terminar esta parte y recordar, siempre recordar, ¿no es cierto? Ya sabemos que el origen de nuestro aparato respiratorio es endodérmico y mesodérmico, y que tenemos una zona, siempre recordar, conductora y una zona respiratoria. Esta zona conductora, no se olviden que esta zona conductora, ¿no?, que básicamente tiene todo ese espacio muerto, termina en el bronquiolo terminal. Ojo que ya, como ven acá ustedes, a partir de que aparece el bronquiolo, ya no hay cartílago, ya no hay glándula mucosa ni célula caliciforme. Pero este bronquiolo terminal no tiene
no tiene alvéolos. Una vez que aparece el alvéolo, se forma la zona respiratoria. Zona respiratoria. Siempre recordando que en el bronquiolo es menos de 1 milímetro, ¿no es cierto? Menos de 1 milímetro lo que es el grosor. Y en el conducto alveolar, que es lo que ya se va, acá se forma el lobulillo, la unidad. Entonces, esta es la unidad. Cada bronquiolo terminal va a formar una unidad, un lobulillo. Entonces, viene el bronquiolo terminal y de ahí aparece el bronquiolo respiratorio, y este bronquiolo respiratorio va a tener los conductos alveolares, sacos alveolares y los alvéolos. Recuerden que estos alvéolos, como ven ustedes acá, tiene poros que van a comunicar un alvéolo con otro. Eso permite una mejor ventilación al interior del saco. Y estos poros se llaman los poros de Kohn. Los poros de Kohn. También estos alvéolos van a conectarse con el bronquiolo, se conectan con el bronquiolo respiratorio a través de lo que son los conductos de Martin. ¿Okay? Acuérdense, conductos de Martin, y entre ellos, no, con el conducto de Lambert, y entre ellos por el conducto de Martin. O sea, dos bronquiolos que se conectan entre sí por el conducto de Martin, y un bronquiolo se conecta con un alvéolo por el conducto de Lambert. ¿Ok? Entonces, esto es lo que sucede acá. El alvéolo, ya la zona respiratoria, como hemos visto, recordar que tiene células fundamentales. O sea, a pesar de que la mayoría de las células son neumocitos tipo 2, por el interior, o sea, lo que tapiza el alvéolo, el 95%, lo que se muestra es el neumocito 1, porque el neumocito 1, plano, célula epitelial alveolar plana, es la que se encarga de la hematosis, no se olviden eso. Mientras que el neumocito tipo 2, con sus cuerpos lamelares, que va a tener básicamente la función de producir surfactante, son el 60% del total, pero en la superficie solo ocupan menos del 5% de la superficie del alvéolo. Entonces, como vemos, la estructura alveolar. Recordando cómo va cambiando el tejido, al inicio, tráquea, bronquios, tenemos nuestra célula, ¿no? nuestro epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, aproximadamente 300 cilios por célula. Tenemos la célula caliciforme, que desaparecen acá, donde ya es, ¿qué cosa? Bronquiolo. En el bronquiolo desaparece el cartílago, como ven ahí, desaparece la glándula y desaparece también lo que es la célula caliciforme que forma la mucina, ¿no es cierto? Aparecen las células básicamente claras. Ok. Vamos entonces ahora a ver lo que es la parte ya anatómica pura. Entonces nosotros tenemos, hemos quedado así, ese es el sistema básicamente, ¿no? La parte histológica y la microestructura y la macroestructura del pulmón. Sabemos que hay dos pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo, y entonces tendremos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos a diferencia del izquierdo, que solamente tiene 2. Y eso es fundamental, ¿ok? Eso es fundamental. Pulmón derecho, ¿no? ¿Por qué el lado izquierdo, por qué el pulmón izquierdo es más pequeño? Porque el pulmón izquierdo tiene el corazón que le roba espacio, ¿no? Le roba volumen. Por lo tanto, tenemos solamente 2 lóbulos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, es fundamental. Nosotros sabemos que, habíamos dicho que el aire tiende siempre a ir hacia arriba, eso es física básica. Entonces, ¿dónde tendré mayor ventilación en el pulmón? En los ápices. Mientras que la sangre, ¿no? Por su peso, tiende a ir hacia abajo. Y por lo tanto, ¿dónde tendré mayor perfusión? En las bases. Entonces, existe lo que se llama la relación BQ. La relación BQ tendrá más ventilación, ¿no? hacia lo que es los ápices. Y estos ápices característicamente, por eso es que son las zonas más ventiladas. Y entonces procesos que requieren mayor cantidad de oxígeno se suelen dar ahí, como el proceso tuberculoso. Entonces, lóbulo superior, ¿no? Posterior y superior suelen ser típicamente los que se relacionan con tuberculosis clásicamente postprimaria, ¿no? La postprimaria clásica, lóbulo superior. El lóbulo medio es interesante, porque el lóbulo medio, que son el segmento 4 y 5, da lo que se llama el signo de la silueta, que no es otra cosa que si uno tiene
una radiografía de pulmón. Nosotros sabemos que esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, entonces, y tenemos las cisuras. Y entonces este es el lóbulo superior, este es el lóbulo medio, el lado derecho, y este es el lóbulo inferior, visto en la lateral. Entonces, si yo tengo un proceso de condensación en el lóbulo medio, va a coincidir con la densidad del corazón. Y entonces, visto de frente, ¿no es cierto? Vamos a tener así. Entonces, esta condensación se va a perder y no va a tener límite con respecto a lo que es la densidad cardíaca. Y al perder este límite, eso se llama signo de la silueta. Se pierde el límite. Que si tuviera límite, entonces vamos a estar ante la ausencia de signo de la silueta. Y si hay ausencia de signo de la silueta, quiere decir que la condensación está en el lóbulo inferior. ¿Ves? Y eso es básico para entenderlo. Recuerden que el pulmón derecho es más constante anatómicamente y tiene 10 segmentos. Entonces, 10 segmentos en el lóbulo inferior, que vemos acá, que es grande, tiene el segmento del 6 al 10. ¿Cuál es la importancia del segmento 10? Que en el segmento 10, que está, ¿no? El segmento 10 es donde por continuidad y por gravedad suele caer en el segmento 10 los cuerpos extraños directamente, porque vamos a ver que la estructura, ¿no?, de los bronquios, el bronquio derecho es casi perpendicular al piso, corto y más ancho, y entonces permite que todo aquello que uno se aspira o broncoaspira tiende a ir hacia el lado derecho, y si es un objeto, un cuerpo extraño, se irá al lóbulo, que es donde generalmente primero se busca. Segmento 10, lóbulo inferior. Okay. Tenemos entonces acá lo que es ya el pulmón izquierdo. Solamente 2 lóbulos y aquí ya no hay 10 segmentos. Habrán entre 8 a 10 segmentos, variable. Y eso es importantísimo, ¿ok? Entonces entre 8 a 10 segmentos. ¿Por qué? Porque ya en el lóbulo superior va a estar metido el medio. O sea, ya no hay separación hacia un lóbulo medio. Estarán metidos segmentos que en el lado derecho conforman el lóbulo medio. Y esa es la típica língula, ¿no? En el lado derecho esto sería el lóbulo medio. El segmento ápico posterior, que son justamente los que se pueden comprometer con tuberculosis. Recuerden que el anterior, tuberculosis, no. Pregunta examen. Entonces, ¿dónde suele aparecer? ¿No? Porque la siembra suele ser hematógena. ¿Dónde suele aparecer la tuberculosis postprimaria? En el apical, en el posterior o en el ápico posterior. Miren que se puede fusionar. Si se fusionan, ya no serían 10, serían 9. Pueden estar separados como segmento 1 2 o puede fusionarse en un ápico posterior. Mientras que en el lóbulo inferior del lado del pulmón izquierdo estará el segmento, en el lado izquierdo, en el lóbulo inferior, tendremos la posibilidad de que el segmento 7 y 8 se fusionen. Y si también se fusionan, terminaríamos con 8 segmentos. Entonces, esa es la característica. Y recordar cómo es el bronquio derecho. Entonces, es como decíamos, es como si ustedes dispararan, ¿no? Dispararan, pero ¿no? hacia la izquierda, disparen hacia la izquierda, pero invertido, ¿cierto? Entonces uno dispara, entonces tiene lado derecho, perpendicular, giren así, lado derecho, perpendicular al piso, corto y grueso, y lado izquierdo, paralelo al piso, largo y delgado. Entonces ahí tienen el lado izquierdo y el lado derecho. Corto, grueso, donde el 90% de las broncoaspiraciones, por eso es que se suelen ir, generalmente las que se van al lado izquierdo son por la posición que tenía el paciente en el momento de la aspiración o de la broncoaspiración. Característico.
Y el drenaje linfático tiene una característica anatómica importante. Este es el lado derecho y este es el famoso conducto torácico, llamado así, que es la vena linfática más gruesa del organismo, donde, ¿no?, se drena más del 60% de la linfa, y este es el conducto linfático izquierdo. Si se dan cuenta, el conducto linfático izquierdo va por detrás de la yugular, mientras que el conducto torácico va por delante, en el lado izquierdo, de la yugular. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque si ustedes colocan un catéter central, entra la aguja acá, la posibilidad de que puncen el conducto linfático izquierdo es casi nula. Mientras que si ustedes colocan un catéter central en el lado izquierdo, entran por el lado izquierdo, perdón, este era izquierdo, izquierdo y derecho, izquierdo y derecho. Entonces, es el lado derecho. Entonces, el lado derecho, conducto linfático derecho, es el problema de mirarlo así de esta manera, y acuerden que el conducto torácico en el lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo está el conducto torácico y este es anterior en su drenaje. Entonces, si ustedes ponen un catéter por el lado izquierdo, tranquilamente punzan el conducto torácico y en lugar de sacar sangre, sacarán kilo, leche, ¿no? Van a sacar kilo. Y eso a todos los que hemos trabajado en este rubro alguna vez nos ha pasado. A mí me pasó un par de veces. En realidad hay que tener mucho cuidado en eso, saber qué hacer en ese momento, pero es un riesgo de entrar a abordaje, pregunta que se hace a veces, muy raro, pero se hace más en posgrado, abordaje izquierdo. Entonces, ¿qué se dice? ¿Por qué no el abordaje izquierdo? ¿Por qué se prefiere el abordaje derecho siempre? Para colocar catéteres, para poder colocar tanto en la subclavia como en la yugular, catéteres centrales, ¿no?, o introductores centrales. No el abordaje izquierdo, uno, por la presencia del conducto torácico, que es anterior. Segundo, porque el ápice es más alto. Recuerden que acá está el corazón, a este lado, y va a elevar el ápice a ese lado. Y tercero, porque tiene 25% de más variantes anatómicas. Esas son las tres causas por las cuales no se usa el abordaje izquierdo.